Hola amigos, hola Mayra, hola Ana, ¿cómo están hoy? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama The Law, la ley. Vamos a traerle temas súper interesantes, legales, en materia migratoria, materia de familia. Este es nuestro segundo podcast y tenemos con nosotras, Mayra, a Ana. Ana es parte de nuestro equipo, una de nuestras paralegales estrella. Y Ana, queremos introducirte a ti y saber cómo llegaste a ser paralegal y a trabajar con las leyes migratorias. Pues yo creo que definitivamente el interés no nació a raíz de sentirse identificado, ¿no? Un poquito de empatía. Vine a los 11 años a los Estados Unidos sin ninguna gota de inglés. Y definitivamente yo creo que el transcurso del tiempo te enseña de que el estado migratorio y en general los servicios legales que uno sirve pueden jugar un rol sumamente grande e impactante en la vida de los demás. Creo que mi interés y motivación nace a raíz de eso, puro corazón. Qué bonita su historia. ¿De dónde vienes, Ana? Vengo desde Lima, Perú. Wow, qué interesante. ¿Y cómo llegaste aquí a los Estados Unidos? Yo vine a los Estados Unidos mediante una petición, una F3, que sería de un ciudadano americano a sus hijos casados. Vine con toda mi familia porque pudimos migrar juntos, ya que es una categoría de visa inmigrantes. ¿Tu padre te la peticionó, sí? En ese caso sería mi abuela peticionó a mi papá y como mi papá estaba casado y tenía hijos, incluyendo a nosotros, mi persona, vinimos todos juntos. Como dependientes. Correcto. Qué interesante, qué interesante. La verdad que pudimos hablar en el primer podcast acerca de lo que era inmigración. Dimos una idea súper general de cómo venir aquí a los Estados Unidos, pero es interesante también poder explicarles a nuestros oyentes cómo llegar más concretamente, qué tipos de visas utilizar y cuál es el procedimiento que conlleva hacer cualquier tipo de visa. Lo más importante primero es determinar qué es una visa. ¿Okay? Muchas personas no saben qué es una visa, que tienen que aplicar a una visa primero que nada para llegar aquí a los Estados Unidos. Entonces es bueno destacar que una visa es un permiso. Es un permiso que un oficial consular te da para entrar a los Estados Unidos, pero no significa que realmente vas a entrar a los Estados Unidos, ¿verdad, Mayra? Eso es correcto. Pues siempre volvemos al mismo punto de la discreción que tan amplia que tienen los oficiales de inmigración. Y no sé, muchas veces cuando llegan a un punto, a un port of entry, I guess it's up to the officer's discretion de permitir su entrada o no. Y pues y también lo otro punto importante es que una visa no se define automáticamente en un estado permanente o en un estatus legal permanente en los Estados Unidos. Obviamente hay muchos tipos de visas, pero no quiere decir que vas a entrar y vas a tener un estatus permanente en los Estados Unidos. Exactamente, así como Mayra dice, que te pongan lo que se llama un sello en tu pasaporte. Esto es lo que va a pasar. Vas a ir a un consulado, vas a pasar por una entrevista, que ya hablamos sobre lo que es ir a un consulado, esperar, llegar a donde el oficial, y el oficial pues te va a hacer una serie de preguntas en donde el oficial va a determinar si te pone ese sello en el pasaporte. Es un sello que se llama visa. Y este sello te va a permitir llegar a un punto de entrada a los Estados Unidos y en ese puerto tú puedes pedir admisión a los oficiales del ICE o del CBP. Entonces estos oficiales te van a hacer otra entrevista, otra serie de preguntas para determinar si entonces te dejan entrar a los Estados Unidos con esa visa. Las preguntas que te hacen pues son preguntas típicas, como por ejemplo, ¿cuál es el propósito de tu entrar aquí a los Estados Unidos? Porque los oficiales tienen que demostrar que la visa que te dieron cumple con el mismo propósito al que tú vas a entrar aquí a los Estados Unidos.
Entonces, si el oficial determina que vienes por el mismo propósito, que no te vas a quedar, que tienes suficiente dinero para estar aquí por el tiempo que tú dices que vas a estar, pues entonces el oficial determina si te deja entrar o no. Súper, súper importante que las personas que reciben una visa, pues vengan con el mismo propósito al que esa visa fue otorgada. Me trae a la mente las visas, algo muy común son las visas de turistas, de turismo, y que muchas veces las personas no le dan el uso que es venir a visitar, a conocer los lugares, y muchas veces violan esas condiciones como por decir, llegan acá y dicen, no, yo voy y trabajo un mesecito, por decir algo. Entonces ahí ya estás violando esos términos de esa visa, lo cual si ellos determinan o tienen alguna sospecha o evidencia para probar de que violaste esos términos y en realidad no viniste con el propósito que era intended for that visa, entonces pues crea otros problemas hasta que se la quitan. Te pueden definitivamente cancelar la visa. Claro. Cuando tú no puedes demostrar que el propósito de tú entrar a los Estados Unidos es el propósito de tu visa. Entonces, si te dan una visa para paseo, es para venir a pasear, para ir a Disney, para ir a conocer los museos, pero si te dan una visa de paseo, tú no puedes venir con un currículum en tu maleta. Correcto. Y el oficial cuando te revise la maleta, porque pueden revisarte la maleta, pueden revisarte la computadora, entonces el oficial ve que tú tienes una aplicación para un trabajo, que tienes un currículum y ahí inmediatamente va a decir, no, espérate, tú no viniste a pasear, tú viniste a hacer otra cosa. Entonces creo que es súper importante determinar cuáles son los tipos de visa, que la gente pueda entender y tener conocimiento de cuáles son los tipos de visa, primero que nada, y determinar cuál es la que yo necesito. Entonces, hay diferentes tipos de visas. Ana, si puedes abundar un poquito más en cuáles son esas categorías. Sí, pues digamos que los puntos básicos serían poderlos separar en dos, que serían visas de no inmigrantes y visas inmigrantes. Las visas inmigrantes son visas que te dan un camino para la residencia, y las visas no inmigrantes son visas con una duración temporal, tiende a serlo, que no te dan un camino a la residencia. Entonces, es súper importante primero determinar por cuánto tiempo yo quiero venir a los Estados Unidos. Dependiendo de tu intención, si es temporal, entonces como Ana dice, es una visa de no inmigrante. No vienes a inmigrar, vienes temporalmente aquí a los Estados Unidos. Pero si tu intención es quedarte temporalmente, entonces tienes que explorar estos tipos de visas, que son las visas de inmigrante. Muy buena la separación, empezando por ahí. Podemos determinar estas categorías. Mayra, si nos puedes pues ilustrar un poquito acerca de cuáles son estas visas, que son pues que vienen de corta duración, temporal, para que una persona venga aquí a hacer ciertos tipos de acciones que sean temporales. Pues las más comunes que se me vienen a la mente y con las que yo he trabajado más acá en su oficina serían las de estudiante, que son no inmigrante, son temporales, y también pues las de turista, las de paseo. A comparación de las inmigrantes la visa inmigrante, que ya es para un propósito de venir y establecerse acá, serían las que son por una petición familiar, cuando puede ser un ciudadano o un residente peticiona a sus familiares en su país de origen, ellos ya entran con una visa inmigrante que es para ya residir acá permanentemente. Exacto, has mencionado muchas de las visas que son más importantes, como por ejemplo la visa de turista es una de las visas más comunes para una visa de no inmigrante, así como las visas de turismo. A veces te dan lo que se llama la B1 y la B2, o te dan las dos, que es la de turismo y la de negocios. Puedes utilizarlas para uno o el otro propósito.
Es una visa que te la dan en un periodo bien corto, puedes solicitarla y tener una entrevista dentro de poco tiempo. Y además mencionaste la de estudiante, que es también una súper buena opción. Los Estados Unidos ofrece una amplia gama de visas para tú enriquecer tus conocimientos, ya sea por una F1 o una visa J1, que es una visa de intercambio, que puedes venir también pues no solamente a estudiar o a hacer algún programa, sino también a trabajar. A enseñar. Y a enseñar, correcto, súper importante. Ana, háblanos un poquito acerca de las visas de inmigrante. ¿Cuáles son las visas de inmigrantes pues, que más has trabajado y que consideras más comunes? Claro. Pues de las visas inmigrantes existen dentro de esa categoría dos subcategorías que serían las visas de immediate relatives, que serían familiares inmediatos, y también estaría las categorías de preferencia, que, bueno, primero vamos por los IR, ¿no? Que serían los immediate relatives. Immediate relatives significa que, por ejemplo, digamos que yo sea un ciudadano americano, padre, y pida a mi hijo menor de edad, menos de 21 años, eso sería considerado un IR, es una relación inmediata. Ahora, por ejemplo, ¿qué no es una relación inmediata, Mayra? Pues sería alguien, un familiar lejano, como por ejemplo, no sé, un primo, o hasta los abuelos también. Bueno, como Ana dijo, los inmediatos son básicamente los más cercanos a ti. Los que son, por ejemplo, padres con sus hijos menores de edad. Hijos a padres también son familiares inmediatos. Y la diferencia con esto es que los familiares inmediatos no tienen periodos de espera. Es decir, no tienen que esperar que una visa esté disponible para que estos familiares vengan aquí a los Estados Unidos. El único tiempo que tienen que esperar es el tiempo de procesamiento. A diferencia de las que son categorías de preferencia. Las categorías de preferencia, entonces, son los que tienen que esperar que hayan unas visas disponibles. Cada año fiscal, que empieza en octubre de cada año, se ofrecen o se ponen a disponibilidad cierta cantidad de visas para cada categoría. Por decir, un hermano o una hermana de un ciudadano. Correcto. Entonces, hermanos de un ciudadano vienen en la categoría que se llama F4. Las F4, ¿verdad? Son 65,000 visas al año. Entonces, todos los años se pueden dar 65,000 visas para hermanos de ciudadanos americanos. Lamentablemente, para este tipo de visas hay un tiempo de espera que es sumamente largo. Si tú puedes tener otra categoría donde aplicar, se recomendaría. Porque, por ejemplo, si nosotros buscamos, tenemos aquí las categorías en el boletín de las visas, porque como les dije, las que son de preferencias necesitan una visa. Para países como China, India, México y Filipinas, hay un tiempo de espera horrible. México, por ejemplo, están trabajando en las peticiones del año 1999. Wow. Eso es una espera sumamente larga. Otras de las categorías que pueden pedir como preferencia son los hijos, hijas mayores de edad de ciudadanos americanos no casados. Esa es la categoría F1. Están trabajando para todos los países que no son China, India, México y Filipinas, que no los voy a mencionar, están trabajando en el año 2014. La segunda categoría es la F2A, que son los esposos e hijos de permanentes residentes. Estas categorías, sorprendentemente, ahora mismo hay visas disponibles. Entonces, todos los que tengan un esposo o un hijo menor de edad de un residente permanente en los Estados Unidos pueden aplicar ahora mismo porque está corriente. Ahora, salvo que esto cambia todos los meses y puede que el mes que viene no hayan visas. Entonces, es súper importante que las personas tomen esto ahora mismo súper serio y si pueden hacer una petición, la hagan ahora porque hay visas. Las otras categorías son los hijos solteros
De menores, los mayores de 21 años, ¿verdad? Es la F2B, están trabajando en el año 2015, y la F3 son los casados, los hijos casados de ciudadanos americanos, y están trabajando actualmente en el año 2008. Súper interesante cómo el Estado civil puede jugar un rol súper importante también en el tema de tiempo de espera, ¿no? Porque una F1, que sería hijo soltero o divorciado de un ciudadano americano, se toma mucho menos tiempo a que si el hijo estuviese casado. Correcto. Le aumenta muchísimos años. Lo aumenta muchísimos años. So, el que es casado, están trabajando ahora mismo en el año 2008, o sea, las personas que sometieron sus peticiones en el año 2008, y los que son solteros están trabajando en diciembre del 2014. Ahora, para los que son casados, solamente hay 23,000 visas al año, y para los que son solteros, bueno, tienen la misma cantidad de visas, 23,400. O sea que hace una gran diferencia si tú te casas o si te divorcias. Ahora que estamos hablando en las peticiones familiares, abogada Mateo, ¿cuál es el primer paso, cuál es el primer formulario para empezar un proceso de una petición familiar? El formulario más importante, porque son varios formularios y no tenemos el tiempo suficiente para hablar de todos, pero el más importante es la I-130. Es como se empieza el proceso. Vas a llenar este formulario donde vas a dar toda la información personal, vas a pagar, vas a hacer un pago que en el día de hoy son $535. Cada año puede subir, eso varía. Entonces vas a llenar este formulario que ustedes lo llenan todo el tiempo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de preguntas que hacen estos formularios? Es importante que las personas sepan cómo estar preparados para llenar este formulario. Sí, pues este formulario se enfoca, y en general el enfoque mayor siempre es indagar en los años previos qué es lo que hemos estado haciendo, dónde hemos vivido, dónde hemos trabajado. En general, el I-130 lo que establece es la relación entre el peticionario y el beneficiario. Correcto. Entonces, ¿cómo se establece? ¿Cuáles son las evidencias que se piden para enviar con este formulario, la I-130? Por ejemplo, una petición de matrimonio, su esposo pidiendo a su esposa o viceversa. Esa puede ser una de las más complejas, y especialmente hoy en día que USCIS está mandando muchos RFEs. RFEs es cuando USCIS solicita información adicional para establecer lo que se está argumentando la relación. Entonces es muy importante establecerles y demostrarles the bona fide of the marriage, que lo legítimo que es la relación. ¿Cómo se puede demostrar esto? Primero que todo, pues puede ser cuentas de banco, cualquier documentación que lo vincule a usted con su pareja. Es súper importante. Quizás a veces las personas mandan el certificado de matrimonio, mandan ciertas fotos, pero no es suficiente. Entonces es súper importante siempre mandar la mayor documentación posible para evitar así que ellos le manden cartas pidiendo documentación adicional y establecer lo legítimo de la relación. Y esto es súper importante porque a veces las personas nos preguntan, ¿podemos mandarlo así? ¿Vamos a mandar el formulario así? Y realmente a veces es bueno o mejor esperar un poquito para tener toda la documentación, toda la evidencia, para que no te pidan una petición de evidencia, como tú dices, del RFE, porque entonces esto te retrasa. Te retrasa por lo menos 60 días después del momento en que te dan 60 días para responder. Entonces, después de esto, te ponen otra vez en espera. Es súper importante enviar una petición completa. Y esto es lo que nosotros siempre tratamos de hacer en esta oficina, es enviar todo lo que nosotros sabemos que van a pedir, porque mientras más evidencia de la relación, mientras más podamos demostrar que es un matrimonio legítimo, es
tiene más posibilidades de que la aprueben sin ningún problema y mucho más rápido. Correcto. ¿Así les parece? Aparte de las peticiones de familiares, de esposos, que es realmente una de las más comunes, como tú dices, la I-130 demuestra cuál es la relación entre las personas. No solamente se demuestra la relación entre esposos, pero también la relación entre un padre y un hijo. Es importante enviar evidencias de que el padre que está pidiendo a ese hijo está en la vida de ese menor o de esa persona. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pues lo primero es para establecer la paternidad. La paternidad se establece con el certificado de nacimiento, eso es lo primero. Tú no puedes pedir a tu hijo sin determinar que él es tu hijo. Sí se van a hacer unos exámenes de ADN que salen más tarde ya cuando sea la entrevista. Usualmente si es el padre el que está haciendo la petición, pues se piden exámenes de ADN. Pero muy importante es mandar el certificado de nacimiento donde se establece que la persona es quien dice que es. O sea, el padre o el esposo, si es el esposo o la esposa, el certificado de matrimonio. También es importante saber que hay que enviar pues las evidencias de que tú como padre estás en la vida de ese hijo. Si tú eres el padre, tú tienes que estar presente en el bautizo, tienes que estar presente en las notas, estar presente pues en la vida del niño, enviar fotos, enviar pruebas de que tú mantienes a ese menor. Si tienes una prueba de child support, hay muchas personas que le han mandado peticiones de evidencia porque no han demostrado que mantienen a sus hijos. Si tú tienes hijos, no solamente es una responsabilidad de traerlos al mundo y ya. Tú tienes que también cubrir las necesidades de ese menor. Entonces la forma en que tú lo haces es o pagando child support si te dieron una orden, o manteniendo a tu hijo, enviándole suficiente dinero para que se pueda mantener si no reside contigo todavía, porque está fuera del país o está sin estatus migratorio. Pregunta, cuando se somete una petición familiar, una I-130, y el beneficiario entró sin inspección. Súper buena pregunta, porque estamos tomando desde la premisa de que la persona está fuera y estamos haciendo un proceso consular. Si la persona entró sin inspección, todo cambia. Todo cambia porque podemos hacer una petición, la I-130 como tú dijiste, pero eso no quiere decir que si tú estás dentro de los Estados Unidos, tú vas a poder ajustar el estatus. Porque la ley es muy específica en quiénes son las personas que pueden ajustar el estatus. Si es un padre pidiendo a un hijo menor de edad, esto es un familiar inmediato y aunque haya entrado sin inspección, tú puedes pedir a ese menor de edad. Los menores de edad no acumulan lo que se llama presencia ilegal. ¿Ok? Entonces, los menores de edad pueden hacer una entrevista. Pueden salir al consulado y pueden hacer la entrevista. No requiere un perdón. Los padres que entraron a los Estados Unidos sin visa, lamentablemente tienen que pedir un perdón. Entonces, si no tienen que tener una persona que califique para el perdón. Y los niños, los menores o ya mayor de edad, quien te pida no califica para ese perdón, que es el 601 o el 601A. Necesita tener un ciudadano americano que lo necesite. Es súper complicado cuando la persona entra por la frontera, porque tiene que tener alguna persona que lo necesite, lo que se llama el hardship. Y lamentablemente no todo el mundo califica para este hardship. Súper difícil, pero hay perdones que se le dan dependiendo de las circunstancias de la persona. Si la persona entró con visa, padres, por ejemplo, es mucho más fácil, se puede hacer un ajuste de estatus si tu hijo es ciudadano. Aunque te hayas quedado sin visa, si tu hijo después se hace ciudadano, puedes, si entraste con visa, hacer el ajuste de estatus. Pero es muy específico en cada caso. Y es bueno que pues se comuniquen con nosotros para conocer
Si tu caso específico, puedes pedir un perdón, ya sea dentro de los Estados Unidos o fuera, que es el 601, o si estás fuera ya, el 601A. Ahí es donde entra la importancia de una buena asesoría legal. Siempre pues en nuestra comunidad tenemos esa tendencia a comparar nuestro caso con el de la amiga, con el del familiar, y todos los casos son sumamente individuales. Y por más similares que sean, siempre hay un pequeño detalle que hace la gran diferencia. Entonces por eso es súper importante siempre asesorarse. Y no solamente a veces cae sobre los hombros, digamos que del caso, sino que también tiene que ver mucho con la entidad que lo tiene, el oficial que también tiene el caso, ¿no? El tiempo de procesamiento, cómo realmente se lleva a cabo, digamos que una aprobación de una petición, realmente fluctúa. Yo creo que durante todo ese tiempo nos hemos dado cuenta con Mayra que una petición se puede aprobar en un par de meses y luego tenemos peticiones que se demoran años. Correcto. Depende mucho de las circunstancias del caso. Y es bueno mencionar que los oficiales migratorios tienen mucha discrecionalidad. Y lo que un oficial hoy te puede aceptar, el otro puede que lo niegue en otro caso diferente. Y aquí viene lo que se llama tener un buen carácter moral. Súper importante para que el oficial te dé esa discreción que tú necesitas para probar tu caso. Es importante tener un buen carácter moral. Así que Mayra, puedes abundarnos. Tienes mucha experiencia en lo que se llama el buen carácter moral de las personas y poder demostrarlo para que tengan un caso favorable, porque tú has tenido muchos casos difíciles que con un buen carácter moral has logrado tener pues muchísimo éxito. Sí, un buen carácter moral, lo que siempre trato de buscar los términos más simples para explicarle a mis clientes es demostrarle a inmigración de que usted es un buen ciudadano. Que sí, a pesar de que quizás está acá sin autorización, pero eres un buen ciudadano. ¿Cómo se puede demostrar esto? Pagando taxes. Usted sabe la importancia para los Estados Unidos de que de las personas paguen sus impuestos. También pues un récord criminal limpio. También, ¿cuál sería otro? Ana, ayúdame. Bueno, por ejemplo, ¿no? Yo creo que también el buen carácter moral, digamos que se aplica a lo que habíamos conversado un poquito más antes, ¿no? Que sería, por ejemplo, si un padre quiere establecer la relación con un hijo, el buen carácter moral definitivamente se toma en cuenta. Una persona que está pendiente y al tanto de sus hijos, está demostrando buen carácter moral. Un padre que está constantemente entablando una buena relación con su hijo, a quien está pidiendo, también es una manera de demostrar buen carácter moral. Y quizás también aquellas personas que, a pesar de que no tienen su documentación en regla, pero crean sus propios business owners. Súper importante ser productivos para la sociedad. Que en demostrarle a inmigración pues que tú no te vas a convertir en una carga para el Estado es súper importante, y una forma de esto es como muchos inmigrantes que vienen aquí con cero. Tenemos una clienta que vino aquí, cruzó la frontera en el año 2010 sin nada, absolutamente. Ella, su hijo y otra persona más, creo que una sobrina vino con ella, no trajo nada, pero se fajó, trabajó y en el día de hoy tiene un negocio. Y eso es lo que se llama el sueño americano. Esta es una de las inmigrantes que los Estados Unidos debe de decir, wow, se merece tener una visa, se merece tener un permiso de trabajo. Porque con tan poco tiempo aquí, ella tuvo a sus hijos, montó un negocio, sus hijos fueron todos a la escuela, ella tiene un salón de uñas, está siendo productiva, está pagando creando sus taxes, trabajo. Creando trabajo, exactamente. Entonces, ella puede demostrar que tiene un buen carácter moral. Lo más importante también es no tener un récord criminal. Aparte de ser productivo y de pagar tus taxes, lo más importante es tener un buen récord limpio. Nosotros usualmente nos gusta enviar pues certificaciones del FBI. Nosotros buscamos las huellas de las personas. Es mucho más difícil para nosotros, no imposible, pero mucho más difícil
poder demostrar que tú tienes un buen carácter moral cuando todos los años tienes un caso diferente y te arrestan y te siguen arrestando. Eso no quiere decir que si tú tienes un caso, se vea como una mancha en tu récord. Si el caso fue hace mucho tiempo, por ejemplo, hay personas que califican porque se han rehabilitado. Correcto. Y es importante también eso, hay personas, se cometen errores porque somos humanos, pero hay personas que aprenden de sus errores y se convierten en modelos para la sociedad, no vuelven a delinquir y tienen ya un récord limpio. Esas son las personas que también pueden demostrar que tienen un récord limpio, aunque hayan tenido pues un poquito de problemas normalmente cuando estaban jovencitos, que cometieron errores, se juntaron con las personas equivocadas. Así que es importante que las personas obtengan también su récord del FBI. Nosotros los ayudamos a hacer este tipo de peticiones también. No, o sea, eso es key for us al principio, porque ha habido muchas ocasiones que el cliente, ¿cuántas veces ha sido arrestado? Y quizás se le viene a la mente quizás el más reciente, sí, o el más serio. Y entonces después sale a relucir que tuvo otro arresto y el cliente dice, no, pero eso fue dismissed, no pasó nada, no pasó a mayores. Pero independientemente si fue algo menor o no lo arrestaron o solamente fue un encuentro breve con law enforcement, es algo que hay que, you have to disclose to immigration, no matter what. 100%. Sí. Y la gente a veces no lo comprende y piensa que no es nada, fue un arresto, me dejaron salir la misma noche para inmigración. Todo arresto, todo encuentro con el sistema de justicia es súper importante. Pues bueno, Mayra y Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en The Law. Creo que le dimos un buen overview, un buen resumen a las personas de pues cómo empezar, cómo solicitar una visa, y creo que es súper importante que a partir de ahora pues empecemos a desglosar estas visas y hablar ya más en detalle, ¿verdad? Sobre cómo pedir cada una de estas visas. Así que estoy súper emocionada. Quiero que todas las personas sepan que tendremos aquí en The Law todas estas visas. Pueden seguirnos en todas nuestras redes porque vamos a publicar este video, este podcast en Spotify y también en YouTube el video, y que nos pueden seguir en nuestras redes, tanto en YouTube nos pueden agregar como en maria.mateolo, para Instagram María Mateo Law, en Facebook, y nos pueden seguir en nuestra página de internet mariamateolo.com. También nos pueden llamar al 1833-MARIA-PC. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.